Buenos días, mi nombre es Marlon Steven García Parra, soy estudiante del Instituto Superior de Educación. La placa huella es un elemento estructural que se utiliza más que todo en las vías terciarias. Este se hace con el fin de mejorar la superficie de tránsito vehicular en los terrenos que presentan un mal estado para transitar y requiere un mejoramiento a mediano plazo. Este mejoramiento o la construcción de una placahuella siempre se guía bajo unas normas de Invías que generan un sistema constructivo para las placas huella. La pavimentación con placa huella se constituyó como una solución para las vías terciarias de carácter veredal. Estas vías presentan un volumen de tránsito bajo, con muy pocos buses y muy pocos camiones. Durante el día son los automóviles, los camperos y las motocicletas el mayor componente de flujo vehicular. Ofrecer permanentes condiciones de circulación satisfactorias durante un periodo de servicio, un periodo muy rentable, además de que no requiere acciones de mantenimiento diferentes a la limpieza del drenaje o incluso la rocería de las zonas laterales. No requiere mayores modificaciones a la geometría de la vía que ya existe. Se adapta fácilmente a los tramos de vía, por decirlo así, dañados. También reduce costos de construcción y costos de mantenimiento respecto a los mismos costos de un pavimento convencional. Además de ofrecer la posibilidad de utilización de materiales y mano de obra locales, lo cual a la hora de su realización es más económico. Estas son algunas cosas de las que se le atribuyen a las placahuellas. Existen unos criterios para las secciones transversales en las curvas de dichas placahuellas. El criterio de diseño en los tramos de curva también es impedir que los camiones y los buses y los autos con mayor peso realicen trayectorias sobre la piedra pegada, ya que este no es tan firme como la placahuella. Las vías donde se procede a construir los pavimentos con placahuella presentan más que todo las siguientes características. Tienen pendientes fuertes, alto número de curvas horizontales por kilómetro, tangentes muy cortas, radios de curvatura pequeños y anchos de banda estrechos. En cuanto a la durabilidad del concreto, en la mayoría de las obras de pavimentación, el concreto que se utiliza se fabrica en la misma vía. Es decir, que no existen los medios para ejercer un control de calidad similar al ejercido en las plantas de concreto. Más sin embargo, sí se tiene en cuenta que la inversión en un pavimento con placahuella es cuantiosa y que éste debe permanecer durante décadas en condiciones de servicio satisfactoriamente. También resulta obligatorio utilizar una mezcla de concreto que ofrezca garantía de durabilidad. Por la razón anterior, que no es otra que garantizar la durabilidad del concreto sometido y el desgaste por la fricción al paso de las llantas de los vehículos, la guía especifica que la fabricación de los elementos estructurales del pavimento se debe realizar con concreto de calidad aceptable. En este caso se asimila una resistencia a la compresión a los 28 días de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. En las franjas de piedra pegada, cuyo material se asimila a un concreto ciclópeo,
Es necesario tener en cuenta que, al igual que las placas huella, también van a estar sometidas al deterioro por el clima, es decir, el sol y la lluvia, y por el desgaste producido por la abrasión generada por las llantas de los vehículos, así sea esporádica la circulación sobre ellas. Además, estas franjas tienen que permanecer durante más de 20 años sin evidenciar deterioro alguno. Por lo analizado, los pavimentos con placa huella tienen la necesidad de cambiar su paradigma. Los conceptos tradicionales para el diseño y construcción de los pavimentos flexibles y rígidos no aplican para la pavimentación con placa huella. Es decir, que no hay la posibilidad de elaborar una guía que presente diseños asociados a diferentes climas, a los diferentes espectros de tránsito, a las diferentes subrasantes y diferentes tipos de materiales, tales como existen para el diseño de vías con concreto y asfalto. Para el diseño en cuanto al vehículo, se toma un camión C3 como referencia, tomando en consideración que una vez la vía ya pavimentada, debe permitir la circulación de los camiones y de los buses que transiten por la zona. Aquí podemos observar una imagen de los elementos que constituyen una placa huella. Dentro de los elementos que integran la pavimentación con placa huella, encontramos la subrasante, que hace referencia al suelo natural, mayormente con una capa de material afirmado de espesor variable. La recomendación siempre es no desestabilizar la superficie. El segundo elemento es la subbase. La subbase es el resultado de la superficie existente que se le haya rectificado a su perfil longitudinal. Puede tener pequeños rellenos. Además, se encuentra adecuadamente compactada. Se deberá extender, conformar y compactar una capa de subbase que cumpla la especificación general vigente en el Instituto Nacional de Vías. La subbase deberá tener como mínimo 15 centímetros de espesor en todo el ancho de su sección transversal. Si la conformación de la superficie existente no permitió configurar el bombeo en las tangentes de menos 2% y el peralte y su transición de las curvas de 2%, esta tarea se deberá efectuar al momento de construir la subbase. Es decir, que si la superficie no permite que se dé el bombeo, esto se debe rectificar en la subbase. Las funciones de la subbase son constituir una superficie de trabajo limpia para poder construir sobre ella los elementos restantes, además de incrementar la rigidez de la superficie de apoyo en las placas huellas y controlar el bombeo que se puede presentar en las juntas de construcción. La placa huella y la riostra. Tanto la placa huella como la riostra se construyen en concreto reforzado. Estos dos elementos se construyen de un módulo y se funden monolíticamente. Se funden con las siguientes placa huella y riostra, y así sucesivamente se va conformando lo que se puede denominar un pavimento de concreto de cemento Portland con refuerzo continuo, que además es confinado mediante riostras uniformemente espaciadas. La placa huella es un elemento que básicamente es una losa de concreto reforzado. Esta se funde sobre la subbase y tiene un acero de refuerzo que se entrecruza con el refuerzo de la riostra y con el acero de refuerzo de la placa huella del módulo siguiente. La longitud máxima de la placa huella es de 2 metros con 80 centímetros. Como la riostra mide 20 centímetros, pues el módulo va a medir 3 metros. En las curvas horizontales, la longitud de la placa huella puede variar entre 1 metro y 2 metros con 80 centímetros. El ancho de la placa huella es de 90 centímetros.
Dependiendo de la deflexión y el radio de la curvatura de la superficie, depende el ancho de la placa huella, encontrando grosores entre los 90 centímetros, metro con 35 centímetros y un metro con 80 centímetros. El espesor de la placa huella es de 15 centímetros y este es uno de los elementos más importantes, ya que soporta los esfuerzos que se producen por el paso de los ejes de los vehículos, además de canalizar la circulación vehicular. La riostra es un elemento que consta de una viga transversal de concreto reforzado en la que su acero de refuerzo se entrecruza con el acero de refuerzo de la placa huella del módulo anterior y la del módulo siguiente. El ancho de la riostra es de 20 centímetros. El peralte de la riostra o la altura es de 30 centímetros y esta se apoya totalmente sobre la superficie que existe. Es decir, en la superficie sobre la que se construye la subbase y un solado de 3 centímetros. Esto implica que al terreno se le debe hacer una modificación, una excavación de 20 centímetros de ancho por 18 centímetros de profundidad, que corresponde a la mitad de la riostra, logrando así que la mitad del volumen de la riostra quede a ras con la placa huella y la otra mitad quede enterrada en el terreno existente. La bermacuneta y el bordillo son elementos de drenaje superficial construidos en concreto reforzado, fundidos monolíticamente y son articulados estructuralmente con la riostra. La razón de fundir monolíticamente la berma y el bordillo es evitar la junta de construcción que se formaría en la frontera entre ambos elementos, junta que con el paso del tiempo se convertiría en una fisura que permitiría la infiltración de agua que correría por dentro de la bermacuneta con el consecuente deterioro del pavimento. Dentro de los tipos de curvas, según la función de la deflexión, podemos observar la siguiente tabla, que consta de 3 franjas. La primera franja está constituida por los tipos de curva del 1 al 6, que van desde radios mayores a 150 metros y su radio menor es de 30 metros. Luego encontramos la segunda franja, que está constituido por los tipos de curva 7 y 8, que van desde radios de 25 metros a 20 metros. Y por último encontramos la tercera franja, que va por tipos de curva 9 y 12, cuyo mayor radio es 20 metros y su menor radio es de 11 metros. Para la primera franja se pueden utilizar huellas de 90 centímetros. Para la segunda franja se pueden utilizar huellas de 1.35 centímetros y para la tercera franja se pueden utilizar placahuellas de 1.8 metros. Para la curva de tipo 8 tenemos un radio mayor a 20 metros y menor o igual a 25 metros. Una deflexión mayor a 45 grados y menor o igual a 150 grados con un sobreancho de 90 centímetros y una transición de 15 metros. Aquí podremos observar una placahuella de 180 centímetros y la otra de 135 centímetros, lo cual consta que las medidas pueden variar según la curvatura de la superficie, además de tener el elemento central con una medida de 90 centímetros. Pero no todas las placahuellas cumplen con
lo requerido en las guías de norma que da el Instituto de Vía Nacional, por lo cual recurren a otros métodos de construcción de placa huella, como el caso particular que vamos a observar en la zona rural de Santa Rosa Sur de Bolívar. Para la contextualización geográfica tenemos las siguientes imágenes. En la primera imagen podemos observar el territorio colombiano, limitado por Venezuela y Ecuador. En la segunda imagen podemos observar el territorio bolivariano, el departamento de Bolívar, y señalando la zona sur en donde se encuentra la placa huella. En la tercera imagen está el tramo de Santa Rosa Sur de Bolívar, Simití, subrayando la zona en donde se encuentra la vía terciaria. En esta primera imagen podemos observar nuevamente la vía que conecta Santa Rosa Sur de Bolívar con Simití Sur de Bolívar, subrayando la zona en la que se encuentra la vía terciaria que se ubica en el kilómetro 3 más 333, y cabe resaltar que no está en las mejores condiciones, además de ser un terreno bastante árido. Se encuentra en el kilómetro 3 más 333, vía Santa Rosa, Simití Sur de Bolívar. La primera imagen contiene la vía terciaria en la que fue construida la placa huella, sin tener en cuenta las guías dadas por el Instituto Invías. Esta vía conecta el kilómetro 3 más 333 con la vereda Candelero, y la placa huella está construida desde el kilómetro 1 más 085 hasta el kilómetro 1 más 110, en una superficie bastante inclinada y bastante firme. En la siguiente placa huella podemos observar la carencia de varios elementos constructivos de las placa huella. Esta placa huella tiene una longitud de 25 metros y está construida con un concreto de 3000 PSI. El primer elemento a resaltar es la cuneta. Esta placa huella no cuenta con una cuneta adecuada para drenar las aguas lluvia. Es muy importante resaltar que su conservación en cuanto al deterioro por aguas se debe a que su superficie es bastante inclinada, lo cual es de mucha ayuda para drenar el agua naturalmente. Debido a esto, tal vez la placa huella, aunque carece de varios elementos, ha tenido un buen desempeño. Otro elemento del que carece esta placa huella y que es muy importante en cuanto a la estructura son las riostras. Notablemente no las tiene, y esto pues es un elemento muy importante a la hora de elaborar una placa huella. Es un elemento estructural muy funcional para la conservación de esta. Están hechos con un concreto al igual que la placa huella de 3000 PSI. Se ubican consecutivamente a 2 o a 2.5 metros y van apoyados directamente sobre la subrasante. Cuenta con elementos de acero que se entrelazan con los elementos de acero de las placas huella. Y por último, es de importancia resaltar la carencia de los elementos ciclópeos que se encuentran entre la cuneta y la placa huella y entre las placas huella. Son elementos importantes y al parecer en esta placa huella solo compactaron el mismo terreno que excavaron en la superficie. Esto pues ha funcionado bien en esta placa huella, tal vez debido a que es un terreno árido y es una superficie bastante inclinada. Es algo que ha funcionado
a lo largo de 3 años en esta placa huella, pero que no está contemplado en las guías que dicta el Instituto de Vías, por lo cual no es recomendable decir que este diseño de placa huella esté completamente certificado. Muchas gracias por ver el contenido audiovisual. Espero sea de gran ayuda a la hora de la elaboración del diseño de una placa huella. Cada vez son más los tipos de placa huella que se pueden observar en el territorio colombiano, pero no todos cumplen con las guías dadas por el Instituto de Vías, por lo cual no es adecuado decir que tal tipo de diseño de vías es el más adecuado, porque no hay ningún tipo de vía certificado, solo algunas guías para un aseguramiento a la hora de construir una de estas.